experiencia gestionando negocios, dando consultoría y como emprendedora, la hicieron crecer hasta tener que enfrentarse a los puntos de dolor que sufren los compradores en las operaciones internacionales, lo que finalmente la llevó a incorporarse al equipo global de Grovara. Le damos la bienvenida, por favor. Muy amables, gracias. Ahora permítanme por favor introducirles a Kamara, cofundador y CEO de Grovara, el primer Marketplace Global B2B de productos saludables de Estados Unidos. Sus estudios y experiencia previa como cofundador de empresas de importación y exportación le permitieron descubrir brechas y oportunidades en el comercio global, llevándolo a la visión actual de Grovara. Welcome, Abu. Abu, where is he? Abu. Select. Ready to go? ANTAD Mexico, I see you guys tonight. I'll be there in a few minutes. Hola Mexico, hola ANTAD. I am extremely happy to be here and thank you very much, muchas gracias. I have to say Mexico is one of my favorite countries to travel. Just this year alone, I've been here 3 times now. Okay? So Eugenia, how you doing? The Director of Business in Latin America. I would like to give a big shout out to my team, the Mexico team, and our VP of Supply Chain, Juliana. So wouldn't it be great if we could all teleport? I don't know. You think so? Well, I think sometimes in the future, in the near future, that's going to be very possible, right? So I just want to talk a little bit about our company, Grovara, and what we're doing here in Mexico, how we are transforming our business, how to take brands global. But before that, we have to start by saying the last 1.5 to 2 years has been really, really tough, right? It's the first time, I think, in my lifetime
possibly in the last 100 years, where every one of us are going through the same issue at the same time. So we have to thank God that we're all here. But with those challenges, at the same time, I like to think about the positive things in life. I think there's a lot of opportunities that are coming. And one of the opportunities is technology. It's digital transformation, right? I don't know about you guys, but I used to go to the supermarket store to shop. I love to cook. And recently, in the last year, I found myself ordering groceries online. B2C from Amazon, you go to Ocado in the UK, and even Mexico, some of the companies here are transforming how we personally shop and how we live our life. But the big thing that's happening right now that we are doing is, from a business-to-business perspective, that same change is coming, right? So what am I talking about? If you think about it, Amazon, 20 years ago, in 1996, launched B2C. It was a brand new thing. They started with selling books, but Jeff Bezos had a vision. He wanted to be the everything store. Fast forward, 2021, it was fast-tracked a little bit by the pandemic. B2B is about to go through the same transformation. And Grovara is at the forefront. So my partner and I, about 10 years ago, a little bit of story about myself and how we came here. We started thinking about a way to export US natural and organic brands, because I tend to try to eat healthy, even though at times, like last night, I had some really good tacos, so I'm not doing a great job at that. Mexico has great food, so I had to eat a little bit back, even though it tastes good. But the idea was to take US natural and organic brands global. Literally speaking, in 8 years or so, during that time, we did everything manually, right? We will literally find a brand we like, pick up the phone, call the brands, and negotiate a contract, figuring out how to export to a dozen countries. I've been to 39 countries, and I've sold to over 70 countries. But it's such a manual process for the US exporters and for the brands themselves. So right then and there, I started to think, something has to change. And on the flip side, we've had great partners in Mexico. One of our partners are there for Honey Stinger. And we understand the struggles that buyers go through. Number one, discovering a brand is really hard, right? Because there's no data or insight to educate the buyer and say, hey, if I put this brand in Latin America, if it's GT's company, one of the top brands that we have here, number one kombucha brand in the world, by the way, what will it be successful in a premium store and a value store? So buyers are blinded, right? So that's one thing. Number two, because of all the complications of supply chain, I know all the buyers here are feeling the pain, right? The shipping prices just went up. But not just that, is working with the United States brands, trying to educate the brands on the right documentation to export to Mexico. So seeing that, my business partner and I said, there has to be a better way. And that way is creating a platform, was the vision, a marketplace that will do everything on the brand side, discover the buyers on the brand side, knowing the requirements to register, knowing how to create the invoices, packages, the SLI form, and on the brand side, and on the buyer side rather, providing them with insights and data for them to know how to pick the right brands. So we knew a marketplace like what Bezos did on the B2C side 20 years ago will solve that problem on the B2B international. So if you think about it right now, the change is happening. For instance, 67% of buyers across the world are now discovering and buying brands on the marketplace. 50% of companies purchasing are now happening in some sort of platform. So change is happening. Our industry is being transformed. And I know that transformation is coming to Mexico. With that said, knowing all of those challenges, knowing how best we can simplify the process for brands and buyers, we created the first B2B global marketplace, an online wholesale marketplace where US natural and organic brands connect
discover, transact, and sell to international buyers, right? So I'm not going to talk too much because I tend to talk a lot. I would like to bring our esteemed Director of Latin America, she's doing an awesome job, by the way, Eugenia, to talk more and show you guys on how we are transforming this industry. We know the buyers are going to be on this marketplace, the brands are going to be on this marketplace to go international, and it's literally the way how wholesale is going to be easier and simplified on a global level. So, muchas gracias, everyone. Thank you so much. I hope you love the technology, and Eugenia. Feliz de que haya llegado a tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo muchas gracias a ANTAD por organizar este gran evento que ya extrañábamos y este foro de tecnología. Bueno, un poquito como les decía Abu, creo que todos que están aquí presentes, o la mayor parte, han experimentado una transacción internacional. Sabemos que es increíble después de buscar, saber qué quiere su consumidor, hacer mucha investigación, contactar a la marca, tener ya el producto en el anaquel, una satisfacción verlo que se ve. Pero quiero también que piensen un poquito en el proceso previo a tener ese producto en el anaquel. Recuerden el primer contacto con la marca, recuerden haber ido posiblemente a un supermercado a tomar inspiración, a alguna feria como esta, a poder ver los productos. Acuérdense de ese primer posible correo que mandaron, o esa llamada en frío que hicieron a la marca y a veces no tuvimos respuesta, o a veces nos tardamos en tener una respuesta y posiblemente ese producto no era el que queríamos, no era lo que estábamos buscando, el precio no era el correcto. Entonces hubo un ir y venir de correos, llamadas, un poquito de estrés si quieren. Finalmente muchas veces no encontramos la información de una manera eficiente y rápida. Actualmente creo que todos tenemos nuestra bandeja de entrada con algunos correos que leer, si no me equivoco. Entonces estamos en la era del correo electrónico. Es la mejor comunicación que podemos tener. Entonces muchas veces, y creo que les puedo decir ciertas estadísticas, los primeros correos que mandamos de contacto, casi es menos del 10% el que lo abren. Y seamos realistas. Cuando vemos un correo que parece secuencia o una cosa como muy programada, ya y lo abrimos directamente a la basura. Entonces, un poquito era aquí sensibilizarnos al tema de que existe la tecnología. Yo les pregunto aquí en el público, de esto que les dije, ¿alguien identifica? ¿En algún momento sintieron que la parte del proceso podía ser más eficiente? ¿Sintieron que podían llegar más rápido al comprador? ¿O que capaz por este tiempo que pudimos haber pasado, lo podríamos haber acortado? No sé si aquí hay alguien. Compañeros importadores, yo lo sé. A mí me pasó, nos pasó a todos. Entonces creo que ahorita, como dice Abu, la tecnología puede ser nuestro aliado. Aquí un poquito les pongo este proceso de importación, que es lo que les decía Abu. Abu se topó con él por más de 9 años. Y dijimos, a ver, vamos a buscar. Entonces dije, pues metemos a Google, ir a los supermercados, a las ferias, a todos lados. Hacemos el análisis del proveedor de la marca. ¿Qué serán? ¿Unos 2 semanas, 3 semanas? Luego, ok, perfecto. Vienen las muestras. Hey, no estoy diciendo, y regreso al ejemplo de la teletransportación, no estoy diciendo que voy a hacer magia y aparecer aquí sus muestras, sino que hay tiempos en los que la tecnología sí tiene un impacto. Entonces, el origen, digamos, transportación del origen al destino, todavía no lo hemos solucionado, pero todo lo demás, sí. Entonces, bueno, de aquí viene todo el tema, ya que les dije, 10, 5, 20 días, ¿y qué podemos llegar? Podemos hacer un proceso de unos 2, 3 meses. ¿Creen que se puede hacer en menos tiempo? ¿Creen que la tecnología podría cortar, que será por lo menos un mes? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, entonces aquí un poquito, les voy a dar unos pequeños, como... No me voy a meter en mucho dato, hemos hablado aquí, ha habido muchas pláticas sobre lo que es la transformación digital. Como les comentó Abu, esto no es nuevo. O sea, creo que todos los que estamos aquí presentes no somos nativos digitales. A los 4 años no teníamos un iPad en las manos, pero sí somos testigos de cómo esta transformación ha acelerado ciertos procesos o ha digitalizado ciertas industrias sumamente tradicionales. Como dijo Abu, desde los 2000 tenemos Amazon,
tenemos, ahora sí que Microsoft, todos estos gigantes de la tecnología que nos han facilitado la vida. Entonces, lo que quería yo aquí llegar es el tema de que hemos visto lo imposible hacerse posible. Y con este tema de la pandemia, no sé si se fijaron que lo que iba a pasar en 5 años lo tuvimos que vivir en 1. O sea, esta pandemia nos aceleró 5 años lo que iba a pasar. Por ejemplo, tenemos 2 ejemplos aquí. Hay un hospital en Cincinnati que de tener nada más 2,000 consultas en un año, actualmente logra tener 5,000 consultas online a la semana. Y otro ejemplo, aquí de unos amigos de Magid Al-Futain, si quieren paz para los amigos, una empresa gigante, la cual tiene tema de cines, centros comerciales, tiendas en línea, al fijarse que el cine dejó de ser un favorito del público y no por nuestra elección, sino por necesidad, en solamente 2 días a los 1,000 boleteros los capacitaron para ayudar con la tienda en línea. Entonces esto es cosas que nunca imaginamos y que la gente tuvo que innovar, ¿ok? Bueno, entonces creo que a nosotros, si nos ponemos a pensar, compañeros del retail, los veo a todos aquí, cosa que me da mucho gusto, significa que fuimos de estas empresas sobrevivientes. Nos costó trabajo y justamente tuvimos que adaptarnos. Empresas como Macy's, ícono del retail en Estados Unidos, en un año tiene que cerrar más de 40 tiendas y despedir a más de 4,000 empleados. Todos tuvimos que adaptarnos, solo para sobrevivir. Entonces, un poquito, y antes de bajarme de este escenario, quiero pasar la plática en 3 puntos. Estos 3 puntos creo que nos pueden servir para un poquito ver lo que viene y nosotros como gente del retail o de este medio, estar atentos. Estamos en la era de la información. La información es poder. Han escuchado, me imagino, el data is the new oil. La información es este nuevo petróleo. ¿A qué nos referimos con esto? El petróleo, sabemos que es poder, es dinero. Pero un petróleo que no se refina, que no se hace, que no se utiliza adecuadamente, no sirve para nada y se queda en puro chapopot. Lo mismo pasa con la información. La información la tenemos que analizar, digerir e utilizar en el momento adecuado. Entonces, acuérdense, información es poder. Número 2, y creo que todos lo hemos vivido, retailers, importadores, consumidores. Tenemos aquí health coaches maravillosas que hacen productos increíbles. ¿Por qué? Porque han tenido que adaptarse a las tendencias que el consumidor quiere. El consumidor busca bienestar. Tenemos una nueva era de consumidores conscientes, informados, que quieren saber, quieren productos que tengan un sentido, que sean buenos para la salud. Estoy segura que han escuchado algún amigo que tiene una dieta keto, ¿ok? Tenemos marcas keto que en solo un año crecieron más de 335%. Hablamos de veganos, hablamos de orgánicos, hablamos de gente con problemas de gluten, con consumición de gluten, no consumir gluten. Entonces creo que todas estas tendencias son cosas que están en la boca de todos y que los consumidores están buscando. Entonces tienen que estar dentro de su radar ese tipo de productos. Quieren el tema de que sea comercio justo, que tengan un impacto positivo a la sociedad. Entonces nuestros consumidores vienen muy informados. Y además, creo que las nuevas generaciones para 2025, los millennials serán el 75% de la fuerza laboral. La generación Z ya viene muy fuerte en la influencia y demanda de nuevos productos y sus expectativas son sumamente altas. Y además, creo que todos lo hemos visto, la pandemia aceleró este tema de compras en línea. Nos tuvimos que adaptar todos a una nueva manera de estudiar, de trabajar, de comprar. Y esto no se va a ir, está aquí para quedarse. Entonces los nuevos consumidores buscan una experiencia ágil, simple y confiable, la cual han vivido ya en un tema B2C. Todos estamos de aquí de acuerdo que hemos comprado tienda en línea, queremos nuestros productos al día siguiente. Todo es muy sencillo. Esta experiencia B2C está modelando el tema B2B. ¿Por qué no puedo tener esta experiencia en mi lugar de trabajo? ¿Por qué no puedo hacer este trato con mis proveedores, con mis clientes, como si yo comprara en línea para mí? Por eso les digo que el B2C está modelando el B2B. El B2B no tiene que ser aburrido.
¿ok? B2B está para quedarse aquí y no tiene por qué ser aburrido. Es una tendencia que tenemos que explotar. Y justamente, ¿qué tenemos para esto? No quiero expertos en Big Data, no soy un experto en Big Data, no tienen que ser tampoco expertos en productos saludables. Pero lo que sí pueden ser es muy astutos para saber en dónde sumarse para tener todos estos 3 puntos que les mencioné. Y para eso están los marketplaces. ¿Saben qué es un marketplace? ¿Alguien sabe? Bueno, muy sencillo. Marketplace es si lo traducimos, es un mercado, ¿ok? Es un mercado en donde conviven proveedores y clientes en un mismo lugar, ¿ok? Entonces, aquí está, oferta, demanda, se junta en un lugar y todo dotado de tecnología, ¿ok? En este caso hemos escuchado de marketplaces, seguro, Uber, Amazon, ¿qué es lo que conectan? Oferta con demanda. Estas plataformas no me voy a meter en ellas, todos somos usuarios, todos sabemos cómo han mejorado la productividad. Un taxista promedio usando Uber hasta 40% trabajando al mismo tiempo mejora su productividad. Ahora bien, como les decía yo, en el marketplace conectamos marca, consumidores, retailers, distribuidores. Todos convivimos armónicamente en él. O sea, al escuchar la palabra marketplace no tiene que ser un tema de miedo, vienen a destronarnos, no. Venimos a aliarnos con todos para facilitarles esta experiencia de compra. ¿Ok? Entonces, ahí voy. Entonces, lo que les digo es, ¿cómo podríamos nosotros, mira, aquí podemos ver, todos conviviendo juntos? Como les decía, tenemos a nuestros importadores, tenemos a los retailers que toman nuestros productos, tenemos nuestras marcas y todo lo pueden ver de una manera muy sencilla. ¿Ok? Además, importante lo que les decía, información es poder. Toda la información de las marcas que muchas veces necesitamos para tomar una decisión adecuada de compra, también la tenemos en el marketplace, en un solo lugar. Acuérdense ustedes que meterse a Google es padrísimo, pero tenemos que estar en 1000 ventanas, navegando, comparando. Entonces, si lo podemos tener en un lugar, es mucho más sencillo. ¿Qué hacemos? Reducimos tiempo de búsquedas de marcas y productos. Otra cosa importante, conectamos con la persona correcta. O sea, un marketplace, la gente que se está sumando a un marketplace, generalmente sabe lo que está buscando o sabe lo que está ofreciendo y sabe que es el lugar correcto. Entonces, conecta con la persona correcta, todo en un solo lugar, de manera directa. Tienes acceso a marcas, clientes, compradores de manera fácil. Y además, lo que les decía, la información digerida, lista para usarse en forma de insights. Y, lógicamente, ya les va a llevar a una decisión de compra sumamente informada. Entonces, lo que les decía un poquito es, para que, voy a poner el ejemplo aquí del tema de los chatbots. Todos me imagino que en algún momento han chateado con un chatbot. Y muchas veces es una experiencia un poquito frustrante porque no contestan las preguntas exactamente como queremos. Pero esto les demuestra que no están supliendo a la persona. Siempre vamos a tener contacto directo con este asesor de ventas que nos va a poder resolver de manera puntual lo que necesitamos. Pero este chatbot puede ser filtro para llegar a la persona correcta de manera más adecuada. Entonces, actualmente, y ustedes lo saben, muchas veces no queremos interactuar con alguien hasta que el 70% de la decisión de compra está hecha. Nos hemos vuelto prácticos, recibimos demasiada información. Tu celular está con nosotros 24/7 y nos bombardean de diferentes medios. Entonces, creo que nosotros mismos nos hemos vuelto sumamente selectivos con la información que queremos y la que no. Entonces, un chatbot es un ejemplo de tecnología, como nunca va a sustituir, sino que al revés va a ayudar. O sea, aquí regreso al tema de los marketplaces. Son aliados, no son destructores, son aliados. ¿Ok? Entonces, creo que ahí va por ahí. No sé si tienen la duda al momento. ¿Todo bien? Bueno, ahora, quiero también, importante, ya que estamos aquí, ya que tenemos un marketplace, quiero que podamos hacer una demo rápida para que vean lo sencillo que puede ser una interacción con la marca y además una compra en línea de un negocio B2B. Estamos hablando marcas de Estados Unidos con compradores mexicanos. Entonces, no sé si alguien del público quisiera pasar a hacer una compra. ¿Quién dice yo? Está muy fácil. Perfecto. Lore tiene aquí la plataforma, ahorita se va a platicar. ¿Se puede pasar para con Lorena, por favor? Lore Colín, aquí, super sales rep.
de Latinoamérica, sin ella esto no sería posible. Por favor, un aplauso para nuestro participante. Muchas gracias. Ok, bueno, Lore realmente ahorita muy sencillo es registrarse como cualquier marketplace que ustedes conocen, se registran correo electrónico y de ahí van a poder entrar. Ahorita aquí Lore le va a pasar la computadora a nuestro participante para hacer esta compra y vean nuestro marketplace. Oh, ok, y les tenemos una sorpresa maravillosa. Amanda, Amanda, por favor, un aplauso para Amanda Milowski. Amanda es la VP de Sales de GT's Kombucha, creo que no se escucha, un segundo. Amanda está en California, esta es la marca de kombucha como les decíamos, y Amanda es la VP de Sales. Amanda está en esta llamada justamente para interactuar con nuestro comprador. Amanda, thank you very much for being here. So amazing to have you here. Thank you so much, Kamara team. It's been a pleasure being able to work with your team now for the last 6 years. You know, it was always our dream as a family-owned and operated business, and GT as our founder, to be able to share our handcrafted kombucha with everyone. The fact that we're able to connect with buyers and accounts in Mexico is a dream and a blessing for us. And so anytime we get to share our kombucha, which happens to be the #1 kombucha now for over 25 years, it's a blessing. So thank you so much for having me. Thank you very much, Amanda. We're very happy to have you here, and you know we love your brand, and it's the best kombucha. So please, Manuel. Hey, great to see you, Amanda. How you doing? By the way, she did not say this, but the entire kombucha category and the trends that's happening in the world is because of them. So any kombucha brand you see in Mexico, we love Mexico, and any other country, they created an entire category. So we just want to applaud them for that. Thank you. Un aplauso, por favor. Esta kombucha empezó en 1995 en Los Ángeles. Realmente, como dice Amanda, es una marca familiar fundada por GP Dave. Lo hace por un tema de salud de su mamá. La kombucha, les explico rápidamente qué es. La kombucha es un fermentado de un cultivo vivo que se llama SCOBY, que viene de China. Entonces tiene propiedades probióticas. Y justamente aquí ahorita van a ver cómo nuestro comprador está navegando a través de toda la plataforma donde tenemos varias marcas. Aquí les digo que tenemos toda la información importante de la marca en la categoría. Ustedes pueden ver cómo es una marca muy estable, una marca ganadora. Se dan cuenta de lo que les dije de las ventas de kombucha, no es mentira. Es la marca #1 a nivel mundial y sumamente estable y lista para estar aquí en México también. Entonces aquí se meten ustedes, muy sencillo. Aparte de la marca, tienen todo el contacto. Ustedes tienen contacto directo con la marca. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo navega. Aquí está todo el tema de su presentación. Aquí está nuestro chat en línea, donde podemos mandarle un mensaje a la marca y la marca nos contesta. Y además, como les decía, el marketplace se vuelve un aliado para ambas partes. Grovara siempre está pendiente para hacer este comunicador entre los dos. Facilitamos el trabajo de la marca y del importador. So, to all the retailers and buyers here, distributors, isn't it wonderful to have an opportunity to directly connect with the brand, communicate with the brand online, and be able to make your buy? It's really awesome to finally have this opportunity. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Es el tema del chat en línea. Here, the buyer is asking if you suggest like a flavor, like the top seller or something, so he can decide which flavor he will buy. Okay. You will read it, don't worry.
Entonces un poquito es eso. Realmente lo que les queremos también invitar al tema es que, como les decía, no tengan miedo de un tema de un marketplace, sino que realmente puedan... otra cosa importante, y lo saben ustedes cuando hacen sus compras B2C, un marketplace también va a tener toda la información y todo el historial de sus compras. Eso se vuelve otra vez información. Entonces ahí van a tener, importante, en lugar de estar con este ir y venir de correos, que yo sé que todos son muy ordenados, pero todos han perdido un correo, todo va a estar ahí. Van a tener los documentos para la importación, lo que les decía Abu. Van a tener el tema de contacto con nuestra cadena logística. Van a ver cómo está su producto, digamos, del origen al destino, todo en tiempo real. Entonces ustedes pueden, como dicen ahora, streamline the process. Tengo que encontrar la palabra en español para streamline. Entonces, digo, aquí realmente, y lo padre de este marketplace es que se crea con tecnología, que lo que hace es que cada marca, como les decía, nosotros trabajamos con cada marca de manera independiente. O sea, entonces, lo que hacemos es optimizar para el importador el tema de la construcción de su pallet. Todo el producto, o sea, todo el pallet building es para que tú optimices tu transporte hacia el destino. Entonces, ahorita que van a ver cómo pide Manuel el pallet, se arma y no te deja hacer checkout si no tienes, digamos, parece que la cantidad óptima para que también el flete, que sabemos que ahorita estamos en la era de supply chain. Juliana sabe muy bien que esa es la nueva palabra tendencia. Hay una crisis en supply chain. Entonces, todo este tipo de herramientas también nos ayudan a poder optimizar este tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, aquí está la gama de productos. Si se dan cuenta, viene toda la información. ¿Cuánto cuesta la caja? ¿Cómo está configurada la caja? Los gramos, bueno, gramos o mililitros. Toda la ustedes importadores lo saben, toda la información de cantidad de cajas, cuánto mide la caja, cuánto pesa el pallet, todo viene aquí. Y ahí miren, añadir al carrito, y están añadiendo un pallet. ¿Okay? Este sistema también permite un tema de un multi-brand checkout. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que hacer un ir y venir con las marcas, no tenemos que contactarlas a todos de manera independiente, sino que en el momento que algo nos interesa, podemos agregar al carrito diferentes pallets por marca y hacer el checkout. Entonces, si se dan cuenta ahí, ya está tu carrito, como en cualquier B2C, y de esta manera ustedes pueden hacer la compra. Importante, tienen toda la parte del folleto de la marca y las especificaciones del producto y además los videos. Entonces ya no tenemos que ir a YouTube, ya no tenemos que estar llevando nuestro correo, sino todo está en un solo lugar. ¿Ok? Otra cosa, bueno, ahorita ya, yo creo que ya están muy contentos por el tema de la kombucha. ¿Más? Sí, miren, aquí está. Entonces, importante, las cajas por pallet también están ahí. Entonces podemos también añadir al carrito y hacer el checkout. Y otra cosa, nosotros también, bueno, como marketplace y con toda nuestra parte de supply chain, ayudamos al importador. Este mercado, o sea, estamos aquí en México, pero este marketplace es global. Entonces, nosotros también podemos apoyar en el tema de todo el tema regulatorio para entrar al país. Por eso mismo ya tienen las etiquetas de los productos cargadas, para que desde un inicio ustedes sepan si son productos que van a poder entrar a su país. El tema de la composición de los ingredientes, si son sujetos a alguna NOM también. Entonces nosotros los apoyamos con toda esta parte del proceso. Como les decía ahí Manuel se trata de comprar un pallet que no está óptimamente armado, lo que significa que este flete le va a salir extremadamente caro porque no está completando lo que valdría la pena en tema de transporte. Esta es una bebida, por ejemplo, refrigerada. Saben ustedes que consolidar un tema refrigerado es sumamente caro. Entonces ahí nosotros ayudamos a que el pallet quede perfectamente armado. Entonces ya se puede hacer el checkout. Entonces ahí con todas las marcas, cada marca, por eso les digo que la tecnología de la plataforma está muy bien pensada, porque cada marca actúa de manera independiente y cada marca tiene cada pallet tiene una configuración distinta. Entonces ahí se dan cuenta, ya se hace el checkout. Pagando las paletas. Y ahí ya se pueden poner los temas de el contacto, el shipping y se realiza la compra. Entonces es sumamente sencillo, se dan cuenta. No pensamos que el B2B pueda ser tan fácil, ¿cierto? Creo que alguien del equipo está hablando. ¿Es that you, Chris? Bueno, listo. Entonces
lo que terminamos el panel, ¿alguien tiene alguna duda? Abu está aquí desde Filadelfia, si quieren un tema de esto desde el inicio. Le tocó construir junto con nuestro VP de tecnología, que es Chris Nelson, Peter Groverman, nuestro CEO y founder, también le hubiera encantado estar aquí. Entonces, aquí tienen ahora sí que a los fundadores. ¿Alguna pregunta que tuvieran? A question for Abu, for me? Any questions, guys? First of all, thank you all so much for spending time with us. I hope you love the market. Listo. And we really appreciate what we're trying to do here. I want to say thank you as well to Amanda for joining us. Your partnership is very valued, and we look forward to taking GTs not just across Mexico, but across Latin America as well. Any questions, please? You say multi-brand, so you order one product from one company, the other company, and they're gonna ship it separate, or they get it together somewhere? Order or something. So the brands, when a buyer places an order, it's coming from two separate warehouses to the brand. So our supply chain team can consolidate at a location that the buyer wants to. Some countries like Mexico will need relabeling, so we'll ship the products to the relabeling center and then consolidate in one container. At times, the buyers will do their own consolidation. So it's very flexible. You can pick up from the warehouse location. We can consolidate, which makes it easier on the brand and the buyer, or the buyer can just ship straight to their location. It's flexible. Any more questions? I know we have some questions here. Yeah. From the buyers. Okay. So, my name is Rosario, and I'm a beekeeper. So, I want to know if you have any plans for small producers. So plants for small Plants for beekeepers. small producers. Well, of course, I have honey. Okay. That's what I say, honey. Yeah. Are you based in the United States or Mexico? Mexico. Okay, so currently we only work with US brands, but that's for the next year or two. In the near future, we're looking to bring Mexico and other brands to the United States and other countries. But the short answer to your question is we work with all sorts of brands. Small brands that's ready to export to the larger conglomerate companies that are looking to utilize our technology and team to take their brands global. Viene pronto eso. Ya pronto podremos tener marcas mexicanas también. Y un poquito aquí nada más para terminar la demo, si se dan cuenta, en la plataforma ya está cargado todos los documentos que necesitamos para la exportación. Entonces también esas son cosas ahora sí que, muy útiles para nosotros importadores y supermercados que queremos importar. Todo está ahí. Entonces ya comunicamos de manera sencilla y facilitamos todo este intercambio de información. Muchas gracias. No, one minute. So I want to say something. Oh, sorry. Muchas gracias por hacer el pedido. So I promise by next year I'm going to learn Spanish. So when I come here next year, I'm going to speak Spanish. So I totally understand. But I know there's one question that people may be thinking about. It's about distribution and exclusivity. I don't know if you spoke about that, but our buyers are both the distributors and retailers. When it comes to the distributor, we do have exclusivity. Our partner, therefore, Conduciendo will tell you. And how that works is, if a distributor signs onto the platform, they discover a brand, and they say, yes, we want to import the brand. If they elect to be exclusivity, our platform, our system, will block that brand from all the buyers in that country. It's a closed marketplace. It's not like Amazon B2B, so any other buyer cannot just sign in. They have to be approved. So I want the distributors to know we are your partners. So currently we have 100 brands on the platform. By next year, we're really looking to scale this thing up. So there's more than enough brands to sign on an exclusive basis, and our system does provide exclusivity, including marketing support. I think you may have covered that already. Marketing support for brands and retailers in country, plus the distribution partners.
we believe in growing brands. So it's not only here's a technology, we can do everything for the brands and buyers, but there's no sense in bringing the brand to Mexico and not providing the resources to help the brand grow. So on the brand side, we negotiate support to launch, marketing support, payment terms. That's being captured on the platform as well. And there's also specialized discounted pricing, right? Because we know the price you see is the listed price, but distributors normally negotiate. So whenever you have a negotiated pricing and it's approved by the brand, because you communicate directly with the brand, when you log back into the system, you will see your pricing. No one else will see that pricing but you. So distributors are our partners. We are our most successful route in the short term is through distributors, but we still open it up for retailers that want to be on a non-exclusive basis for brands that are not on exclusive distribution. So I just wanted to make that clear. Okay? Any more questions? Great system. Presently, what product categories are you focusing on, and how do you see that changing in the future? Excellent. What are we focusing on? Well, we're focusing, like we are saying, like all healthy products. Nos enfocamos en todo el tema de productos saludables, como les mencioné, es lo que está buscando el consumidor. Entonces, un poquito el ejemplo que les decía son marcas que tengan etiquetas limpias, clean label, John, like all this like kind of brands. Marcas que tengan el tema de orgánico, organic, keto, la tendencia keto, que es una tendencia fuerte para el tema de ahora sí que un estilo de vida y consumo. Marcas low calorie, baja en calorías, cero azúcares, toda esta parte de edulcorantes que sustituyen al azúcar y nos dan un gran sabor. Y también, por ejemplo, el tema de barras, temas de productos para deportistas con ingredientes saludables, sport-oriented products, like this brand, like Honey Stinger. Todas estas marcas son organic. Y aparte, si ustedes ven la etiqueta, if you see the label, like you can understand all the ingredients. Todos los ingredientes que dan en estos productos son ingredientes que ustedes entienden y que tienen un efecto positivo en la salud. Entonces, vemos crecimiento. We see the growth in these categories. I mentioned an example of a brand that grew 335% last year. It's a keto brand. And low calorie is also very popular now and sport-oriented products. Marcas keto, marcas con bajas en calorías y el tema de productos para deportistas muy fuerte. Y una muy importante, salud probiótica, probiotic health, es sumamente fuerte, por eso tenemos el tema de la kombucha, el tema fermentado, toda esta parte de productos fermentados, fermented products, going very, is very important for the consumer, y toda la parte de hidratación, hydration, water without sugar and without flavor. Estamos un poco aburridos, no queremos tomar algunos productos con exceso de azúcares, pero queremos un sabor agradable. Entonces, todo lo que es el tema de hidratación está muy fuerte, hidratación con cero azúcar o muy poca azúcar. Great. And just to add to that, focusing overall, just to give you a vision of approach, we're going after the categories that she's talking about, the trending categories, but also categories like sparkling water that can take care of a man on the line that is very good pricing, right? Because we know every other market is price sensitive because of per capita GDP. So what we do, and I want you guys to really know this, I will guarantee any brand that's on our platform, we have the lowest price. See, Amanda from GT's Kombucha joined the call. She's the VP of International for the brand. The vision that we had was connect the brands to the retailers and distributors in country. It's sad to say, exporters in the United States is a whole form of business, right? We work with the brand. Brands work with you, provide you marketing support, and we negotiate a low price. So I'm not gonna name no names, but you guys know some of the big exporters from the United States, the big companies. We are 15, 20, 25% cheaper than their products. So I urge you to come to the platform, speak directly with the brands. If you are having issues negotiating, we'll negotiate on your behalf and make sure that you guys get the best pricing
support. So to your question, John, better pricing, not cheap pricing, cost-effective pricing is one of the approach that we go about in these categories and brands. Sí, exactamente. Y un poquito para agregar, just to add something to Abu, as I was telling you, this marketplace is your ally. So we are people, and we care about you, and we care about the brand. So we will build a brand with you. We will help you in all the process. No dejamos a las marcas abandonadas, queremos que crezcan, y entonces te digo también, digamos a este último paso, que es que la marca no se vaya del país por falta de soporte. Lo que decía Abu es muy importante, queremos también que sean productos accesibles para el consumidor, para que no sea un tema nada más caro el tema de productos saludables, queremos productos accesibles para que todos se beneficien de estos ingredientes. Entonces, un poquito si quieren, puedo... Okay, one last thing, and I promise that I'll learn Spanish. You may have said this, but I totally did not hear it. Distributors, retailers, if you're currently buying brands from the United States, right, you have the opportunity here to consolidate all your business on one platform. It's one easy-to-use system, as you see. Streamline. You don't have to worry about supply chain documentation because that platform can create invoice, packages, SLI forms, and any other document to an extent within the platform itself. So you can bring your current brands to our marketplace and still buy at the same price. Think about that. And what we can do is we can negotiate marketing support that you are not even getting right now because we have the pool, we have the relationship. That's one benefit. Number two, we can negotiate cheaper pricing for you and still make $0 for your current business while you're now making more because you receive a discount. So I urge you to, within the next month or so, top of next year, go to all your brands, introduce them to us, bring them through our business. You're gonna either pay the same price or get less cost, cheaper pricing, and receive the support and streamline and make it easy on one platform. So that's the benefit we're bringing because we know it's a network effect. We don't care about making money with the current business. We care about building the relationship with you guys and have the network so we have that network effect. That's what we're doing here. It's transforming an industry. It's never been done. It's never been done. There's no company in the United States or any in the world that has built a platform that we have built, and we believe it's the intricacies of the technology. It's the human factor that we have in our team. It's technology that makes us special. So again, muchas gracias. It's a pleasure to be here, and thank you so much. Muchas gracias. Entonces, ya acabamos, como les decía, un poquito las conclusiones es eso. La tecnología, los marketplaces están aquí para quedarse. Entonces, les facilitan la vida. Como decía Abu, los invitamos a que se unan, que no se queden atrás, que veamos hacia adelante. Y la otra cosa también que viene para quedarse es estos consumidores informados que buscan productos buenos para la salud. Entonces, también enfoquemos nuestros esfuerzos en eso. Por eso un poquito aquí el tren está listo para partir. Esperemos que se suman a este tren. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos nuestros asistentes. De igual manera los invitamos a visitar el stand de Grovara. Estoy segura